Buenos días, hermanos de Templo Bautista de South Houston y también aquellos hermanos que nos ven de otros lugares. Muchos saludos y esperando en el Señor que hayan tenido una semana fructífera y una semana muy bendecida de parte de nuestro Señor. Hoy seguimos nuestra clase, domingo 18 de abril del 21. Vamos a la lección número 37 que tiene como título Falsos profetas es igual que falsas doctrinas. Repito, falsos profetas es lo mismo que falsas doctrinas y seguimos en el estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios y vamos a estar hoy en el capítulo 11, segunda de Corintios, capítulo 11. Hermanos, anuncios que dar, simplemente que estamos contentos. Hasta ahora los números en el COVID siguen bajando. En la iglesia no hemos escuchado de nadie más. Los números han ido incrementando. Ya ustedes saben la presencia en la iglesia. Comenzando ya mañana vamos a estar llegando admitiendo hasta 80 personas. Ya algunos de ustedes deben estar haber recibido una carta de parte de la iglesia anunciando esta subida escalonada en cuanto a la cantidad de personas que vamos a admitir en la iglesia. Lo importante no es que haya más gente en la iglesia, lo importante es que la iglesia va a continuar con el mismo protocolo que ha llevado hasta ahora. La mascarilla se lleva todo el tiempo. Recuerden, si ve a alguien con la mascarilla debajo de la nariz, le llama la atención y les recuerda, por favor, súbase la mascarilla por encima de la nariz. Y tenemos que estar todo el tiempo con la mascarilla puesta. Se van a estar lavándose las manos y también vamos a mantener la distancia unos a otros lo más que se pueda y seguimos como hemos seguido hasta ahora, hermanos. No hay abrazos por ahora, no hay saludos cercanos, pero es para seguirnos cuidando. Ha funcionado. El estado de Texas está viendo unos números muy abajo y en las últimas semanas, así que, y sobre todo en el área de Houston, el número de contagios también ha bajado significativamente. A pesar que hay cerca de 30 o más de 30 estados que está subiendo otra vez el COVID, esperemos que no llegue acá a Texas. Pero tenemos que hacer nuestra parte y es cuidarnos los unos a los otros. Hermanos, vamos entonces rápido a la lección de hoy, siguiendo este estudio de Segunda de Corintios. La semana pasada estuvimos hablando de que Pablo tuvo una vez más que defender su ministerio y continuamos ahora en el 11, pero va a traer ahora a hablar de aquellas personas que le acusan. Vimos la semana pasada que habló de que si es necesario iba a tener que poner que en su lugar a esa tal persona que estaba juzgando a Pablo. Y ahora vamos a ver que hoy vamos a darnos cuenta que inclusive había gente que consideraba a Pablo que estaba hasta loco. Bien, hermanos, como dijimos la semana pasada, hay alguien, sobre todo pensamos que son los judaizantes, que quieren minar, quieren dañar, quieren hacer quedar mal a Pablo para ellos poder subir, creemos nosotros, para ellos tomar esa postura o tomar esa autoridad que tenía Pablo y en fin quieren sacarlo de, como decimos nosotros, de carrera. Vamos al versículo 1 del capítulo 11 de Segunda de Corintios y comienza de la siguiente manera. Y es en una manera, Pablo hablando de una forma de admiración. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Aquí nos damos cuenta que a Pablo lo están acusando de loco. Y está diciendo, bueno, pues entonces tolérenme. Si estoy loco, tolérenme porque si estoy loco. Y ahora comienza a decir por qué. Dice el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo dice que como él actúa con Corinto, como otras iglesias en otros lugares, es simplemente por el celo que tiene para que la iglesia sea algo pura, y eso es lo que viene a buscar Jesús, una iglesia sin mancha, pura, irreprensible. Y Pablo se preocupa porque la iglesia esté en esa condición espiritual. Pablo está preocupado porque la iglesia esté ¿qué? Preparada para cuando venga Jesús. Jesús dice que viene a buscar una iglesia que sin mancha. Pues entonces tenemos que procurar que la iglesia viva de una manera que no se manche, valga la redundancia, ¿no? Que no se dañe, que no salga del camino. Y Pablo dice, ese celo, ese anhelo de querer que la iglesia ande como Jesús quiere que andemos, viene de Dios.
Porque quien tiene ese celo por su pueblo, por sus hijos, para que anden como Él quiere, es de Dios. Pablo dice, no es cosa mía. El celo que tengo por ustedes, ese deseo de verlos caminar como Dios quiere, viene de parte de Dios. Dice, y algunos pensarían que Pablo era quizá un exagerado, que Pablo era muy estricto, que a lo mejor Dios no era tan estricto, pero Pablo entiende que para vivir como hijos de Dios hay que hacer un esfuerzo de obedecer a Dios y dejar todo aquello que no agrada a Dios, dejarlo a un lado. Dice el versículo 3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo ahora hace referencia a Génesis cuando Eva fue engañada por Satanás por medio de la serpiente. Pablo menciona a Eva, no diciendo que el problema aquí es una mujer, sino que comenzó por Eva y luego Eva que engaña a Adán. Pero lo que dice Pablo es la astucia. Aquí lo que tenemos que prestar atención es que Pablo dice, con su astucia engañó a Eva. Hay muchos allá afuera que con su astucia procuran engañarnos a nosotros, a la iglesia, y tenemos que incluirnos, porque no estamos exentos. Hay tanta mentira allá afuera y hay tantos hombres que utilizan su astucia, entre comillas, para engañar al pueblo de Dios. Y Pablo ya está aquí señalando, hay un problema en Corintio. Alguien le sigue hablando a sus oídos, alguien le está dando malas ideas, malas enseñanzas, y tengo temor de que los están engañando de la igual manera como engañaron a Eva. Dice, saliendo que sean extraviados de la verdad. Ese engaño es simplemente para que salgan de la verdad, que es Cristo. Dice el versículo 4 vamos a seguir hasta el 6. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, ¿se fijan? Claro que existen evangelios falsos, existen Jesús falsos, otro Jesús, otro evangelio. No es que haya otro Jesús, pero lo que quiere decir Pablo es que la astucia que van a utilizar es que van a engañar de tal manera que van a presentar a un Jesús muy parecido al verdadero que tú y yo conocemos. Pero lamentablemente le van a cambiar ciertas cosas a ese Jesús. Es como decir, yo te presento la fe en Cristo y algo más. Ahí está el problema. Yo te muestro el camino al Padre que es a través de Jesús y le añaden otra característica a ese camino. Esa es la idea. Es posible que hoy día lo que escuchamos, que decimos que pensamos que es otro Jesús, que no hay ningún otro Jesús que lleva el camino del Padre, que solamente es uno, lo demás son invenciones de los hombres, es simplemente que Pablo dice, tengo temor que le están enseñando otro Jesús. Un Jesús que le han quitado o le han añadido y no al Cristo a Jesús que Pablo predicó cuando llegó allí. Sigue diciendo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, esto sí es serio. La gente pensará, que habría manifestaciones, no sé. Pero Pablo está diciendo todo lo que han recibido de parte de Pablo, de su ministerio, parece que alguien quiere copiar. Es como hoy día nuestro gran término, vamos a decir, tecnológico en nuestra computadora, que gracias a Dios muchos dicen qué bueno, qué gran sistema, el famoso copy y paste, o sea, copia y pega, ¿no? En las computadoras, que ayuda muchísimo. En vez de estar reescribiendo nuevamente, es que lo seleccionamos, copiamos y lo pegamos. Y así pasa mucho. Es posible que hay muchos que quieren copiar y pegar, pero cuando pegan ya no es original, es simplemente que una copia. Dice, o si hay otro que están anunciando que otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Lo que Pablo está diciendo, a mí no me toleran, me están criticando. Vamos a ver más adelante que le llaman hasta loco. ¿Okay? Vimos la semana pasada que sus palabras eran que
que era mala, que hablaba hasta malo, Pablo, que no sabía ni siquiera hablar. Lo criticaban muchísimo. Y Pablo dice, cualquiera que venga por ahí y le habla de otro Jesús, les enseña de otro Espíritu Santo, les enseña otro evangelio, a eso lo toleran. Pero yo que traigo la verdad, a mí no me toleran. Es posible, repito, como dije la semana pasada, hay envidia, hay celos por otros líderes o inclusive los mismos judaizantes que quieren otra vez minar, quieren hacer ver que Pablo está mal, de manera que dejen de seguir a Pablo para que le sigan a ellos y sus agendas. Pasa hoy día. Dice la Biblia que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Dice Juan que la luz que alumbra este mundo, la luz que alumbra tu vida y la mía del mundo entero, la única luz que realmente puede darnos, alumbrarnos y llevarnos al Padre, que es Cristo, dice que los hombres que la rechazaron, porque los hombres amaron que más a las tinieblas que a la misma luz. Así que si a Cristo lo han rechazado de tal manera, de igual manera va a pasar hoy día. Exactamente lo mismo. Podremos predicar, llevar la verdad y habrá gente que crecerá en el evangelio y al tiempo que hayan, se van tras otros, decimos entre comillas, otros evangelios, que no existe otro, solamente hay uno, pero repito, son copias, son simplemente unas imitaciones, pero no son no originales, o van detrás otros Jesús, como enseña aquí Pablo, pero hace daño. Eso es con el fin de hacer daño. Hay mucha gente allá afuera que es capaz de irse tras otro evangelio y después que uno le ha enseñado. Tenemos la experiencia de personas que se le ha predicado, se han convertido, se le ha discipulado y aún así que se van para atrás. Hay quien vuelve al mundo, hay quien vuelve entonces a su religión pasada, hay quienes creen que siguen siendo cristianos, pero siguen que otra vertiente, han tergiversado el evangelio, pero sin embargo escuchan esa mentira, pero prefieren escuchar esa. Es como la parábola de la semilla del sembrador, donde cae la semilla. No exactamente la semilla, es realmente donde cae qué. Es simplemente como se dice por ahí, me apaga aquí la computadora que está aquí. Lo que quiere decir es que hay diferentes terrenos donde va a caer la semilla de Dios, la palabra de Dios. Pero depende de la tierra donde cae esa semilla. La semilla es la misma, la palabra de Dios es la misma, es la tierra donde cae. Cada ser humano tiene una tierra diferente, tiene su propia característica. Pero nadie puede decir que Dios es injusto, porque Dios derramó la misma semilla, el mismo mensaje. El sacrificio de Cristo es uno y es igual para todos. Las promesas son iguales. La diferencia es cada individuo cómo recibe esa palabra, cómo acepta esa semilla y qué va a hacer con esa semilla. ¿Va a permitir que dé fruto o simplemente va a dejar que la semilla se pierda, que se la coman las aves o que los espines la ahogan? En fin, la parábola del sembrador. Pablo está poniendo aquí, ustedes aceptan cualquier otra mentira, pero yo que traigo la verdad no la quieren recibir. Hermanos, parece que está escribiendo alguna iglesia en el año 2021. Y dice el versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ojo, esos grandes apóstoles o esos apóstoles eminentes, ¿no? Como dicen otras versiones. Pablo se refiere en una manera sarcástica, ¿no? Un sarcasmo en esto. Dice, a esos que dicen que son apóstoles, esos que los están engañando, no pueden decir que yo soy inferior a eso. A tal grado que hay gente en la iglesia que posiblemente están diciendo que son mejores que Pablo, que su ministerio es mejor que el mismo de Pablo. Y Pablo dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, a esos quienes ustedes escuchan, que dicen que están correctos y sin embargo a mí me están dando de codo. Hermanos, no hay duda que continúa en esta iglesia habiendo ese grupo de personas repitiendo otra vez los judaizantes queriendo desplazar a Pablo, echarle a un lado para que la iglesia no siga más a Pablo y le siga a los judaizantes. La iglesia de los judaizantes, y vuelvo a repetir por si acaso hay gente que todavía no se conecta por primera vez, es que querían que los cristianos continuaran con las tradiciones de los judíos.
las ceremonias, los ritos, las fiestas, los días de fiesta, todo, las solemnidades, todo aquello, el comer o no comer, si se come esto, no se come aquello, la vestimenta, no trabajar, que si el día que había que guardar era el sábado, no iba a ser el domingo, tontería, todo como dice la Biblia, sombra de lo que había de venir. Jesús cuando muere en la cruz y resucita, Jesús levanta un nuevo pueblo, una nueva iglesia. Jesús en la cena que tuvo última con sus apóstoles, dijo que su sacrificio y su sangre representaban que un nuevo pacto. Ya todo eso pasó. Ahora vivimos ¿qué? Vivimos en la gracia. Ahora vivimos en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, muy diferente a como se vivía en el Viejo Testamento antes de Cristo. Ya aquello pasó. Ahora vivimos en otra época, una era muy diferente. Ahora Dios mismo nos enseña por medio de su Espíritu y su palabra. Pero en fin, los judaizantes querían que los cristianos siguieran todos esos rituales y posiblemente el peligro que había era que entonces los iban a obligar a seguir viviendo, a guardar ¿qué? La ley. Cuando ya hemos dicho que nadie por guardar la ley se salva, solamente por la fe en Cristo. Ese es el problema. Hoy día quizás no queremos, alguna gente no quiere judaizar, pero hay mucho listo allá afuera que quieren que engañar a la iglesia porque tienen sus agendas propias, tienen sus propios pensamientos, sus ideas, y le aseguro que el fin de ellos es que hacer más dinero, hacer riqueza por medio de las congregaciones. Y se inventan mil y miles de cuentos con tal de atraer a la gente y de engañarles. Y si hay alguien que trae la verdad, tenlo por seguro, va a haber oposición en la misma iglesia cuando hay este tipo de personas. El problema aquí es que Pablo está señalando, ustedes la han permitido, ustedes han aceptado a esta gente en la congregación. Hay que darles duro, hay que decirles no, ustedes no están bien. Pero Pablo dice, pues yo no soy inferior a ellos, yo no soy inferior. Si ustedes piensan que yo soy inferior, no. Y sigue, versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo. Y por todo os lo hemos demostrado. Pablo está diciendo, aunque me vean que soy estricto, que soy fuerte en palabra, no lo soy en conocimiento. Todavía hay cosas que él no lo dice que lo sé todo, él no es perfecto. Él no es perfecto, él acepta que es limitado como todos nosotros. Hay líderes allá afuera que predican, como he dicho muchas veces, estoy seguro que es una minoría, pero es una minoría que hace mucho ruido, que parece que son muchos. Pero en fin, esos que están allá afuera muchas veces se hacen sentir que son, que como dije la semana pasada, la última Coca-Cola en el desierto, y esos son ¿qué? Maneras de identificar estos falsos profetas, que se creen que solo Dios o que Dios le habla solo a ellos y a nadie más, que solo ellos tienen el Espíritu y ninguno otro, y por lo tanto ellos son los únicos que pueden transmitir, comunicar y explicarnos lo que Dios tiene para su pueblo, porque nadie más lo puede entender excepto ellos. Pablo reconoce, yo no lo sé todo, aunque pensarán que soy tosco en palabra, que a lo mejor algunos criticarían a Pablo de que hablaba mucho, era mucha palabrería, era muy estricto, pero a lo mejor no sabía nada. Y Pablo reconoce, no lo sé todo. Y dice, pero le hemos demostrado, le hemos dado ¿qué? Ejemplo a ustedes. Importante iglesia hoy día. ¿Qué ejemplo dan los líderes de nuestras iglesias donde hoy nos reunimos a adorar? ¿Qué ejemplo nos dan? Dan ejemplo de que siguen a Cristo, sirven a Cristo, de humildad, de que realmente transmiten lo que Dios quiere que se transmita, usando, como siempre hemos dicho, la Biblia como la base, que nuestra guía aquí en la tierra, que es la Biblia de Dios, y no procuramos que traer ninguna enseñanza que no sea apoyada por la palabra de Dios. Es manera de identificar estos falsos profetas. Luego Pablo va ahora a discutir, no más bien a defenderse. Miren de lo otro también de que acusan a Pablo. Dice el 7, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario por serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga,
pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravosos. Lo están acusando ahora, estos que están en Corinto, están diciendo, mira, Pablo ni siquiera recibe dinero de nosotros. Pablo no nos ama. Pablo no cobra un centavo por estar con nosotros. Miren a donde está llegando. Claro, esto sería en otras iglesias, porque hoy día estarían muchas iglesias por ahí contentas de tener un pastor a salario de cero, no pagarles nada. Pero esos son otros cuartos de hora para hablarlo. Pero aquí están criticando a Pablo porque no cobraba, no recibía ofrenda de la iglesia en Corinto. Algunos decían, Pablo no nos ama porque no acepta nuestro dinero, nuestra aportación, o un salario, como dice Pablo, que mismo nos enseña, que dice que el obrero el dinero que de su salario. Pablo también lo vuelve a reforzar y a enfatizar que es importante que también al siervo de Dios que se le dé ofrenda, se le pague porque está trabajando full time en este ministerio. Y Pablo ahora está diciendo, ¿acaso yo pequé? ¿Acaso es pecado trabajar para el Señor, predicarles el evangelio y no cobrarles? Al contrario, o sea, no quiero ser gravosos, no quiero ser una carga para ustedes económicamente. Quiero que sepan que lo hago por amor. Y dice que cuando tuvo necesidad, dice que se sostuvo con la ofrenda que recibió de la iglesia de Macedonia. Sabemos en el libro de los Hechos también que Pablo, en un tiempo en Corinto, ¿qué hizo? Trabajó haciendo tiendas cuando estaba con Priscila y Aquila. Y aquí se pasa eso. Pablo trabajaba haciendo tiendas para no cobrarle, repito, a la iglesia. Y hasta por eso lo están criticando. Hasta por eso. Hoy se le diría al revés. Dice, este está cobrando mucho. Sí, porque hay personas que piensan que el pastor debe ganarse, es el que menos debe ganar en la iglesia. No sé quién se le ocurrió tal invento, pero la verdad que no tiene ningún amor por nadie, porque si hay que amar al prójimo como a mí mismo, ¿cómo voy a querer que mi prójimo esté que muy por debajo a mí en salario? ¿Acaso no quisiéramos que estuviera por lo menos igual que yo? Pero en fin, hay gente que tiene esa mentalidad. Ah, no, porque Dios le va a suplir todo. Sí, a través de nosotros cuando damos las ofrendas. Así que suple Dios. Y aquí Pablo también lo enseña. Pero en Corinto, repito, Pablo hizo una excepción. Quiso no ser gravoso. Dice, ¿sabes qué? No voy a cobrar en la iglesia. Y miren cómo hasta en eso le critican. Hermanos, no hay duda cuando alguien quiere hacerle daño a otra persona, va a hacer y se va a agarrar de cualquier cosa para hacerle daño a esa persona. Va a buscar cualquier argumento, cualquier mentira, va a hacer calumnia, va a señalarle por donde pueda con tal de hacerle daño, en este caso al ministerio y a la persona de Pablo. Lo que decían que era loco, que era muy fuerte cuando hablaba, que en persona era muy débil, pero en las cartas parecía que era muy fuerte. Lo criticaron que no sabía hablar, que no era muy bien elocuente. ¿Qué cosas están diciendo de Pablo? No hay duda que quieren echarlo, repito, a un lado por esa gente que está allí y quiere tomar la posición de líderes y que hacerse dueños de la iglesia. Ellos sí cobraban. Ellos sí cobraban. Dice el versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí. Y Pablo apela a Jesús, apela a su Salvador. Y dice, no es que esté jurando, está diciendo, Jesús, Cristo es mi testigo, que no miento. Eso es lo que está diciendo Jesús. Dios Pablo. Cristo es mi Señor, mi Salvador, y aquí es mi testigo que hablo la verdad. Yo no cobré porque los amo, porque no quise hacerlo. Y dice, y que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Pablo está diciendo, y esos tipos que están ahí, que están hablando de mí, que sepan que no voy a cambiar la actitud, que no voy a cambiar mi forma de ser. Si no quiero cobrar mientras trabajo en la iglesia, no voy a cobrar. Pablo no era un pastor establecido en la iglesia. Pablo era un levantador de iglesia. Pablo era un misionero, levantaba una iglesia y se iba a otro lugar. No era un pastor fijo como conocemos hoy día. Y aún así en aquellos tiempos, en aquella época, aún los filósofos griegos que pasaban de ciudad en ciudad, luego que enseñaban su filosofía, su enseñanza, el pueblo recogía unas ofrendas, una colecta para dársela a los filósofos porque estaban enseñándoles al pueblo.
Y eso no es nada nuevo. Así que la iglesia, el mantener a un pastor, a un misionero, era normal porque lo habían visto ya en otras maneras, en otras religiones paganas. Pero Pablo dice, no piensen tales que voy a cambiar de actitud, porque los amo y por eso lo hago. Y lo hago por amor. Y dice, y Dios lo sabe, lo hago por amor. ¿Cuántas cosas los líderes hacen para que sus ovejas, digamos, si es un pastor o cualquier otro líder, para que su iglesia eche adelante, para que crezca en el evangelio? ¿Cuántas cosas tienen que dejar o dejar de hacer o dejar de no solamente dejar de hacer, o quizás ponerse a hacer otras cosas adicionales con tal de ayudar que esa obra se mantenga yendo hacia adelante? Siempre hay gente malagradecida, y si no son malagradecidos, son gente que quieren que aprovecharse. Quizás estos judaizantes vieron la iglesia de Corintios que está creciendo, ya vimos anteriormente, llena de dones, llena de conocimiento, y querían, repito, hacerse dueños de esta obra con tal de sacar provecho de ello. Eso estoy yo aquí especulando. ¿Y por qué especulo? Porque hay muchos hoy día así. Y como el ser humano es el mismo, la misma manera de operar de tantos años, es posible que también es el mismo interés como hay hoy día. Hermanos, el siervo de Dios va siempre a tener oposición. Y que esa oposición sea porque estemos andando en la voluntad de Dios. Y Pablo dice aquí la verdad. Yo estoy andando en la voluntad de Dios y quieren que echarme a un lado. Dice el versículo 12, que dice, va bien, y aquí cuando Pablo comienza a señalar lo de los falsos doctrinas, es igual que las falsas doctrinas vienen de falsos profetas. Versículo 12, mas lo que hago, lo haré aún. ¿Ven? Vaya a seguirlo haciendo. Para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Si tú quieres cobrar y quieren sentirse, wow, fíjate, estamos haciendo buen trabajo, estamos recibiendo salario, pues hagan ustedes. Pero yo no lo voy a cambiar de mi actitud. Yo lo voy a seguir haciendo. Y estamos parejos, porque lo que es igual no es ventaja. Y por lo tanto dice, bueno, tú no cobras, pero trabajas. Y yo no cobro y trabajo. Tú cobras y trabajas. Usted está haciendo el trabajo. Así que Pablo dice, no voy a entrar en ese discurso y mucho menos en ese pleito. No van a hacer que yo cambie mi actitud. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. Y ahora sí lo señala. Ahora sí. Esos grandes apóstoles que dijo en el versículo 2 del capítulo 11. Versículo, más bien 5, perdón. Que hablaba de esos grandes, aquellos apóstoles, se refiere a estos. A los que dicen que también son apóstoles. Hermanos, hoy hay muchos que se llaman apóstoles y ya en el tiempo de Pablo había gente que se estaba autodenominando apóstoles. Y Pablo dice, son falsos apóstoles. Cuidado con lo que están escuchando. No le escuchen. Están enseñando lo incorrecto. Pero dice, obreros fraudulentos, engañadores. Eso es lo que hacen. Lo que hacen es engañar. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Acaso no vemos eso hoy día? Hay muchos, y no solamente como apóstoles, hoy podemos decir como siervos del Señor, pastores que se disfrazan como pastores. Hay hoy día, existe este tipo de personas. Hermanos, dice el 14, y no es maravilla, dice Pablo, oigan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo no dice cómo eliminarlos, no dice cómo echarlos fuera. Pablo lo que está diciendo es que son también que los mismos demonios, los de Satanás, se disfrazan como qué, como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo lo que está diciendo es, ellos van a recibir la paga, si no se arrepienten, por supuesto, ellos van a recibir que el juicio que les toca por sus obras. Lo que a nosotros nos toca es escuchar bien,
estar muy atento a la voz de Dios y procurar no ser engañados de estos falsos apóstoles, líderes, pastores, cualquier maestro de escuela dominical. Hay que incluirnos, que claro que sí. Dice que son obreros fraudulentos y que se disfrazan como siervos de Jesucristo. Así que, hermanos, hay que abrir los ojos. Estos falsos apóstoles querían derribar el ministerio de Pablo, pero no se estaban dando cuenta que estaban también dividiendo y arruinando la obra de Dios. Como dije la semana pasada, estos son los que ¿qué? Los que derriban la obra de Dios. Los que quieren quedarse ser dueño de la obra, la terminan dañándola. Hermanos, los falsos profetas son como un personaje cómico que existía cuando éramos muchos, muy jóvenes en Puerto Rico, que decía, creo que decía, yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo. El falso profeta es lo mismo. Ellos lo inventan, ellos lo creen y ellos lo enseñan. Eso es todo. Eso es todo. Ellos lo hacen todo. Ellos lo inventan, se lo están creyendo y llega al punto que lo enseñan, lo predican a todo el mundo. Aquí es que señalamos. Aquí es que podemos identificarlos. Cuando no vienen con la palabra verdadera de Jesucristo. Y ahí es que nos damos cuenta. Esto es tuyo y esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra más segura, que es la palabra de Dios en nuestras manos. Y podemos ir a ella y verificar si lo que nos están enseñando, predicando, compartiendo o señalando es de Dios. Tengo la Biblia para corroborar. Y si no va conforme a la Biblia, tenemos que decirle alto. Hasta aquí llega. No te puedo dejar entrar porque no es lo que enseña la Biblia. No, yo te voy a explicar por qué. Porque lo que pasa es que hay otra versión. No. No está conforme a la Biblia. Y en ese momento hay que cortar. En el momento que abres la puerta, bueno, pues déjame seguir escuchando. Ya caíste. Lamento decirte, ya caíste. Ya has sido engañado. Pero si cerramos la puerta en el momento que nos damos cuenta de la mentira, en el momento que cambian la palabra, como dije anteriormente, no, porque Cristo es el Señor y Él salva y le añaden algo más o le quitan algo a Cristo. O dicen, no, porque ahora hay que guardar el día domingo o el sábado, porque dice, pero ¿por qué no? No, porque es importante que entendamos cuál es el verdadero día que hay que guardar para el Señor. ¿Realmente eso es el Evangelio de Cristo? El mundo se pierde porque no ha conocido a Cristo, porque tiene el pecado, todavía no se ha arrepentido. Y yo voy a señalar, voy a predicar ahora cuál es el verdadero día del Señor de Cristo, o sea, o el sábado o el domingo. ¿Se fijan en lo que a veces perdemos el tiempo? ¿Y quién lo hace? Como dice aquí Pablo, es el diablo que se disfraza. El diablo tira y nos engaña y tira pensamientos para entretenernos haciendo que estamos haciendo bien y estamos atrasando, estamos caminando o corriendo sobre hielo y no hemos avanzado un solo centímetro. Eso es lo que quiere Satanás, que no avancemos en esta hora. Abramos los ojos, procuremos hacer lo que el Señor nos está enseñando. No estamos aquí para competir o combatir a los ministros de Dios o a los siervos de Dios. Estamos para seguir la voluntad del Señor. Punto. Que van a haber falsos profetas. Hay que orar para que el Señor nos declare quiénes son los falsos profetas. Pero hay personas que a veces están esperando que venga una voz del cielo y te lo diga. La Biblia nos enseña cómo descubrir a estos falsos profetas. La misma Biblia. Lo que pasa es que fulanito es que me cae tan bien, es que habla tan bien, es tan profundo sus palabras, él es tan inteligente y tiene tantas palabras de domingo que a veces no entendemos ni papa, pero suena lindo y pensamos que son hombres de Dios. Hermanos, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la carne, como decimos? ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es el significado que quiere traer esa persona? Si realmente está apoyada o no por la palabra de Dios. Eso es lo que hay que mirar. Cuidado con las apariencias, como decíamos la semana pasada. Cuidado cómo se ven y cómo hablan. Cuidado cómo trabajan. Que no nos quedemos impresionados por lo de afuera. Esto no hay duda que es un hombre de Dios. ¿Por qué digo esto? No lo digo yo, no es Miguel. Aquí está. Dice el versículo 14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia.
Ahí está. La Biblia aquí nos acaba de indicar, hay que abrir los ojos muy abiertos y estar pendiente quiénes son los que hacen daño. Hermanos, y hasta aquí es la lección de hoy, que es falsos profetas igual que falsa doctrina. O sea, no hay duda de eso. Luego del resto del capítulo 11, que no es parte de la lección, solamente les digo que Pablo vuelve otra vez de aquí en adelante, como dice el versículo 16, no lo voy a discutir todo, ya tengo poco tiempo. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, ¿se ven? Entonces a eso es que se refería el versículo 1 del capítulo 11. Lo estaban llamando loco a Pablo. Que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Entonces Pablo ahora va a decir, bueno, quieren que me gloríe, pero yo les voy a enseñar mis credenciales como apóstol. Yo les voy a enseñar lo que yo he pasado y estos tipos que se llaman apóstoles no han pasado ni sufrido. Y de ahí en adelante Pablo comienza a narrar y a describir todo lo que ha padecido por causa del Señor. Versículo 17 dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y comienza entonces él a mencionar la lista de todos sus padecimientos. Hermanos, él dice, miren, ustedes dicen que son hebreos, eso es algo interesante. Yo también soy hebreo. ¿Son israelitas? Yo también soy israelita. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también descendiente de Abraham. ¿Son ministros de Cristo? Y dice, como a loco, estoy hablando como loco, como dicen, como él está loco según aquello, dice, estoy hablando como un loco. Como no quieren creer que yo soy ministro de Cristo, yo digo, pues, como si estuviera loco estoy hablando. Dice, yo más he trabajado más abundante. Y aquí menciona, en azotes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, peligro de mil de mi nación. Y sigue mencionando, peligro de entre falsos hermanos. Hermanos, y Pablo sigue narrando todo lo que ha sufrido por el evangelio. Y sin embargo dice, el 29 dice, el 30, perdón, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Pablo lo que está diciendo es, estos que dicen que son apóstoles y que yo estoy loco y que no hago nada, que Pablo entonces dice, pues yo me voy a gloriar también. Parece que estos se pasaban haciendo historias de sus ministerios, que son falsos, sabemos que es falsa de enseñanza, y parece que se pasaban haciendo alarde de su vida como siervo o apóstol de Dios. Y Pablo dice, pues ahora es mi turno para gloriarme, ahora me voy a gloriar, ahora voy a decirle todo lo que estoy padeciendo. Hermanos, es una carta fuerte en esta sección, pero Pablo tenía que ponerlos en su sitio, en su lugar, para decirle, cuidado, son falsos apóstoles, son falsos profetas y están enseñando una falsa doctrina. Repito, la falsa doctrina puede venir en la Biblia y le añaden o le quitan o le cambian. Pueden leer que las primeras 3 y 4 oraciones bíblicas tienen muy bien y la última parte de la oración le cambian 2 o 3 cositas y ya la hacen toda falsa. Aprendamos a identificar los falsos apóstoles, falsos pastores, falsos líderes, falsos hermanos. Aprendamos a estar pendientes de quién realmente trae palabras de Dios. Aprendamos a identificar a aquellos que son, como dice aquí, ministros del mismo que diablo, que vienen a disfrazarse como si fueran ministros de justicia. Son servidores de Satanás que vienen a aparentar como justos, pero su intención es hacer daño a la obra de Dios. Estos que están hablando mal de Pablo, a la larga, a quien están sirviendo, podemos decir que número uno es a sus estómagos, son codiciosos, quieren hacer ganancias deshonestas, pero realmente el trasfondo, vamos a decir, la verdadera lucha espiritual es el diablo buscando que destruir la obra de Dios. Y en eso tenemos que estar bien fortalecidos y evitar que eso suceda
en nuestros entornos dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. Hay que orar por nuestros hermanos unos por los otros para que aprendamos a cómo identificar y abrir los ojos ante tal amenaza que tenemos constantemente. Hermanos, hasta aquí la clase de hoy. Hemos visto cómo Pablo también se atrevió a señalar que habían falsos apóstoles dentro de la iglesia de Corintios. Y ustedes me dirán, hermanos, una iglesia que tenía dones, tanta gente elocuente, palabra, conocimiento, correcto. Así que no se dé mucho golpe de pecho, como donde estamos no puede ocurrir o no ocurre. No estoy diciendo que está ocurriendo, lo que estoy diciendo es que puede ocurrir. Porque Pablo lo está viendo en la iglesia de Corintios. Y el mismo Jesús nos lo anticipó. Pedro también nos dice. Jesús nos dio que nos alertó. Cuidado, van a venir que muchas ovejitas, pero realmente son que lobos disfrazados de ovejas. Eso nos enseñó Jesús. Cuidado que no caigamos en ese error. Hermanos, recuerden que no hay otro camino al Padre que no sea Jesucristo. Aquellos que nos están viendo por primera vez o que nos están viendo hace poco, recuerda que la única manera de ser salvo se llama Jesucristo. Es creyendo en Él y aceptándolo como Señor y Salvador. Arrepintiéndonos de nuestros pecados y invitando a Jesús a que venga a morar en nuestras vidas para que de ese día en adelante seamos una nueva criatura y comencemos a llevar una vida que le agrade solamente a Dios. Hay que buscar una iglesia que nos enseñe que la palabra como tiene que ser. Hay que orar para que Dios nos señale en qué iglesia. Y tenemos que buscar una iglesia que nos enseñe cómo Dios quiere que seamos discipulados en su palabra. Es vital y es muy importante para que tampoco seamos engañados. Si alguno quiere conocer más de este Cristo, visítenos en el website de la iglesia, envíe un texto, envíe un email y procure que podamos también orar por cada uno de ustedes. Hermanos, que Dios me los bendiga. Siga pasando share a las clases. Recuerden que ya estamos nuevamente regresando a la iglesia. Anótese, llame a la iglesia. Estamos incrementando los números. Y culmino diciendo, mantengan la mascarilla, mantengan la distancia. No se ofendan si los hermanos en la iglesia no le dan la mano o no le abracen. No se ofenda por eso. Es por amor. Que es como Pablo, no quiero cobrar, pero eso no quiere decir que no les amo, pues que no cobro en su iglesia. No quiero decir que no les amo si no les abrazo y no les doy la mano. No, es por amor, para no contagiarnos. Porque aunque estemos vacunados, todavía hay orden de seguir usando la mascarilla. Que Dios me los bendiga mucho, que pasen una linda semana y nos vemos entonces la semana que viene, si Dios quiere. Dios les bendiga mucho. Bye bye.